En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días a todos, hermanos. Nos acercamos al altar del Señor para bendecirlo. Precisamente en esta fiesta de la conversión de San Pablo. Pidamos su intercesión, su ayuda y digámosle que somos pecadores y necesitamos de su gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. De los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, es el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Y en la tierra pásalos por el amado. Solo eres santo, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de él. Así pásalos por el amado.
Oremos. Pedimos al Señor por la santificación de los sacerdotes y pedimos también por la paz del mundo. Al celebrar la conversión de San Pablo, pidamos su intercesión en favor de toda nuestra parroquia, de los pueblos, de sus barrios, de las familias, sus preocupaciones, todo lo que va aconteciendo en una familia, que el Señor, por intercesión de San Pablo, nos bendiga. Pedimos por la familia Sánchez Díaz, por la familia Hinojosa Peña, por las intenciones de Marcos Rubén Hinojosa, por los matrimonios, por el eterno descanso de Antonio Hernández, Benito Hernández, Antonio Sánchez Díaz, Remigio Sánchez, Pablo Filemón, que a ellos el Señor les conceda paz eterna. Pedimos al Señor también por los enfermos, los que están padeciendo ahora, que el Señor les haga más ligera su enfermedad o su dolor. Dios nuestro, que adoctrinaste el mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de verdad en el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saúl, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que lo llamaban Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Él le dijo: Ve a la calle principal y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas.
se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria. Evangelica dicta deleantur nostra delectita. Aleluya, aleluya, aleluya. Brindémosle un aplauso de felicitación a San Pablo en su fiesta. Siéntense, hermanos. Hemos escuchado todo un relato que describe muy bien la conversión de San Pablo. Cómo, siendo un hombre celoso del judaísmo, formado con los mejores maestros del judaísmo, con un celo muy especial para defender sus tradiciones y sus costumbres ante los peligros de nuevas religiones o de nuevas creencias, se pone al servicio de la autoridad, al servicio del judaísmo,
Y hemos escuchado cómo pide cartas al sacerdote para ir en persecución de los cristianos. Pide la autoridad de aquellos que están al servicio de la iglesia, de la sinagoga, perdón. Y entonces él con esta autoridad va en busca de los cristianos para hacer justicia, para acabar con esta, ellos decían, con esta secta. Y entonces el cristianismo se convierte en el perseguido. Cuando va hacia Jerusalén, hacia Damasco, tiene este encuentro que lo desconcierta en toda su vida. Hay un cambio en su vida. Hay un encuentro profundo que hace que este hombre cambie de parecer. Dice que una luz incandescente lo tira. Cayó por tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Aquella voz le responde: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El perseguidor se convierte en un perseguido por Cristo. El que perseguía para destruir a la iglesia naciente, ahora él es el objeto de la persecución. Cristo va tras él, porque de él va a ser un instrumento eficaz para la predicación. Pero todo parte desde el momento de un encuentro. El encuentro es importante con las personas. Por eso, hermanos, la evangelización es un encuentro. ¿Con quién? Con Cristo. El hombre, el cristiano, el feligrés tiene que tener este encuentro con nuestro Señor, un encuentro con Jesús vivo. Y hermanos, si el cristiano no tiene un encuentro con Cristo, pues estamos como dándole a la piñata, adivinando a ver qué. A veces nuestros actos, cuando no hemos tenido este encuentro con Cristo que ilumina nuestra vida, que transforma nuestra vida, cuando no hemos tenido ese encuentro, pues nuestros actos de piedad, nuestros actos religiosos, a veces nos dejan vacíos, insatisfechos, no tiene sentido en la vida. No le encontramos el sabor del ser cristiano. Creemos que servimos a Dios, pero no lo hemos servido como lo deberíamos de servir. Por eso el cristiano debe de tener un encuentro con Cristo. Por eso es el momento cuando se les invita al retiro, cuando hay una oportunidad de un retiro, aquí o en otra parte. Yo creo que sería oportuno y sería necesario que cada uno pudiera tener ese encuentro con el Señor, de manera que vitalice nuestro ser cristiano. Porque a veces creemos que servimos a Dios, pero estamos como dándole a la piñata, adivinando qué, y eso nos deja insatisfechos, vacíos, amargados. A veces creemos que buscamos a Dios, pero pues no buscamos a Dios, buscamos nuestra propia gloria. Pablo creía que estaba haciendo bien. Él estaba seguro que estaba haciendo las cosas bien. Por eso se refuerza con una carta de los sacerdotes del templo
para ir en persecución de los cristianos. Cree que está haciendo las cosas bien. Pero ahí sucede el milagro. Cuando va decidido en persecución de los cristianos, es Cristo quien lo persigue, lo tira del caballo y en el suelo cae con todo el peso de su cuerpo. La luz lo deja ciego y oye la voz. Dice que todos vieron la luz, pero no oyeron la voz, solamente Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Hubiera dicho, yo no te persigo a ti, persigo a los cristianos, persigo a la iglesia. Pero Cristo se hace presente ahí en la iglesia. Cristo es la iglesia. Lo que haces contra la iglesia lo has estado haciendo contra Cristo. Cuando hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Cristo. Y le dice el Señor, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo llevaron como a cualquier ciego, lo tomaron de la mano y lo llevaron. 3 días estuvo ciego, así como 3 días en lo oscuro de la tumba, no veía, no comía, no bebía. Fue fuerte el impacto que recibió. No se explica aquello, pero aquel encuentro llegó a su corazón. Y el Señor se le revela a Ananías, ese discípulo fiel del Señor, y le dice el Señor, Ananías, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Ahora tiene una actitud de oración. Ahora tiene una actitud de intimidad con Dios. Está orando. Está en lo oscuro de la tumba, podríamos decir, así como el Señor que estuvo 3 días en la tumba, en la oscuridad, en el frío del silencio, en la profundidad de la tierra. Y este hombre está 3 días ciego. Allí en la casa de Judas, había nombre Judas como entre nosotros hay Pedros o Juanes o Marías. Ve a la casa de Judas, allí encontrarás a un tal Saulo que está orando. Ananías también participa de ese encuentro con el Señor y sirve de instrumento para conducir a Pablo. Señor, he oído mucho de este hombre y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Cómo ha llevado a las familias hasta el circo romano, cómo los ha apresado y han servido de espectáculos en el circo. Los leones, los animales feroces se han comido a los humanos. Y este hombre ahora trae cartas para llevarnos presos ante la autoridad. Ananías tiene cierto miedo porque ha escuchado de lo feroz, de lo valiente y de lo decidido que ha sido Pablo para llevarse los presos. Por eso tiene cierto temor. Señor, me mandas a la boca del león. Este hombre trae cartas para llevarnos presos. No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Yo lo he escogido, dice.
yo lo he escogido. Pablo será un signo para toda la humanidad. Pablo será un signo para su pueblo. ¿Cómo perseguía? ¿Con qué violencia perseguía a los cristianos? Y ahora es un instrumento de la gracia de Dios. Yo le voy a manifestar, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Y Ananías va, obedece. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. El bautismo es el signo, es la puerta de entrar a la iglesia. El bautismo es la manera como se recibe al Espíritu Santo. El bautismo es la manera como entramos a la gracia de Dios. Juan bautizaba con agua, pero Jesús va a bautizar con el Espíritu. Y este encuentro es necesario para todo cristiano para recibir ese bautismo en el Espíritu. Solamente así podremos tener mente nueva, ojos nuevos, acciones nuevas. El encuentro es necesario, pues el retiro es necesario para nosotros. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y empezó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Y la gente se admiraba, por eso decía que Pablo es un signo para su pueblo en ese entonces. ¿No es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es cierto que ha venido aquí a Damasco para llevarse los presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? La gente quedaba expectante ante esto. El que antes perseguía a los cristianos, ahora él va predicando a Jesús. Y dice que no cesaba de predicar en las sinagogas, de demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Pablo entonces queda prendido de Jesús. Este encuentro lo seduce. De tal manera que Pablo va a decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí la vida es Cristo. Toda su vida la va a dedicar a Cristo. Toda la vida será para agradar, para servir, para predicar a Cristo. Y dice el Señor: yo lo he escogido para mi gloria, y le mostraré cuánto tiene que padecer por mi causa. Él me dará a conocer a todas las naciones, y Pablo será un incansable misionero de ir a predicar el evangelio. Yo creo que si Pablo ahorita apareciera para nosotros, yo creo que Pablo utilizaría todos los medios oportunos. Iría en avión, en autobús, en coche o en tren. Usaría los medios de comunicación, el Face, el YouTube, para predicar, para anunciar a Cristo. Él va a ser el que va a recorrer toda su población, toda su tierra, todos los países ahí cercanos, pero en ese tiempo tan lejos, para ir a predicar, para testimoniar, para anunciar que no hay otro Dios
que no hay otro Señor más que Él. Demostrar que Jesús es el Mesías. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y todo el que crea y se bautice se salvará. Y Pablo va a ser ese celoso discípulo del Señor que va a ir predicando y anunciando a Jesucristo. No le va a importar los azotes, las críticas, las persecuciones, la cárcel. También cuántas veces estuvo en peligro de que el barco zozobrara en medio del mar, de quedarse con hambre, podríamos decir. Pasaron días con hambre. De todas esas consecuencias de ir a predicar el Evangelio y a veces en medio de un mundo turbulento. Pero su predicación fue eficaz, fue anunciando a Jesús. Fue a Roma, fue a Atenas, fue a Filipos, etcétera, a Tesalónica, y va predicando el Evangelio. Su conversión es eso, dar un giro. Conversión es dar un giro, dar la vuelta. Regresar como el hijo pródigo, se fue, se gastó lo que tenía, vivió entre puercos porque cuidaba puercos y allá reconoció: ¿cuántos en la casa de mi padre viven mejor y yo aquí estoy en la miseria y en la porquería? Me regresaré. Esa es la conversión, regresar. Me regresaré a la casa, le pediré perdón a mi padre. Y se regresa a la casa. Esa es la conversión. Y Pablo vive esa conversión. Trabajemos por nuestra conversión. Mientras no haya conversión, todo es hueco, todo lo que hagamos no sirve, no es de agrado a Dios. Vivamos nuestra conversión a Dios. Hoy en la fiesta le pedimos al Señor nos ayude y nos bendiga. Que el Señor se haga presente en medio de nuestro pueblo. Que también nosotros podamos vivir eso que decía, la conversión, y poder imitar a San Pablo como fieles apóstoles, predicadores, anunciadores del reino de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pónganse de pie. Y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Que por todo fe, por su causa, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y en la vida del mundo futuro. Amén. Acérquense para ahora, ustedes que van a empavilar, acérquense hacia acá. Que el Señor conceda su espíritu para
vivir nuestra propia conversión y también ser testigos de la gracia de Cristo. Ahora pues hagan la entrega de sus signos. Oremos unos por otros, oremos por la iglesia, oremos por nuestra parroquia, sus barrios, sus familias. Y ahora por ustedes también que empabilan en esta solemnidad en la conversión de San Pablo. Oremos unos por otros y decimos: te rogamos, Señor, para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en ¿pueden traer la generación. ofrenda? Roguemos Si van a al traer. Señor Te rogamos, Señor, para que no dejen de nacer por toda la tierra iglesias que, como rebrote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo, se alimenten de la palabra que él quiso anunciar en nuestro mundo. Roguemos al Señor para que quienes hoy, a ejemplo de San Pablo, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días. Roguemos al Señor para que el Señor, que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles, nos ilumine también a nosotros con la claridad de su evangelio. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, por los hermanos ahora que hacen este empabilamiento, que el Señor les ayude a cumplir esta responsabilidad. Oremos por todas las familias de nuestra parroquia. Oremos por los responsables, ahora los encargados de organizar la fiesta. Oremos por la familia Sánchez Díaz, por la familia Hinojosa Peña, por las necesidades de Marcos Rubén, por los matrimonios. Te rogamos por el eterno descanso de nuestros difuntos, de Marco Antonio, Benito, Antonio, Remigio y Pablo, y a ellos les dé vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Siéntense por favor y cantamos. ¿Lo pueden dejar aquí por favor en la mesita? Gracias. Ahí lo pueden poner. Gracias. Que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Javier, a su obispo auxiliar Maximino, a los obispos, a los sacerdotes y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y a las súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Desde nuestro lugar compartimos la paz. La paz del Señor sea con ustedes. La paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Al recibir la Sagrada Comunión en la mano, procuren que después de comulgar, ver si no queda ahí alguna partícula, algún pedacito. Si les sobra algún pedacito ahí, cómanlo, por favor, para no tirar ese pedacito del cuerpo de nuestro Señor. Váyanse formando, reciben el gel que les van a dar.
Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan de que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad, que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A esta bendición, inclinan la cabeza y responden amén. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Pablo, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hoy a las 6 también tendremos misa para los que no han podido venir ahora, para que les comuniquen que habrá misa a las 6 de la tarde en este día. Podemos irnos en paz. Adoremos al Señor. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Se está aquí, si está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Oremos por las intenciones del Papa, por las intenciones de los obispos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado.
Oremos por la unidad de todos los cristianos. Que un día formemos una sola iglesia, una sola familia bajo un solo pastor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.